Yo creo que el Señor se merece un aplauso mejor, si es que por medio del aplauso es que tú manifiestas esa alabanza. Y yo creo que merece una alabanza de lo profundo del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, amados hermanos, en esta mañana. Les pido que busquen sus Biblias y las tengan por ahí pendientes en el libro de Hechos, que más adelante vamos a leer. Pero vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias porque tu presencia es el mejor lugar para nosotros. Reconocemos en esta mañana que no hay ninguna otra fuente para saciar la sed de nuestra alma que no sea tu presencia. Y qué bueno que nos permites estar en tu presencia, tal cual somos. Y que nos miras tal cual somos. Y que en esta mañana recibes nuestra alabanza. Y que nos permites levantar manos a ti, Señor, y respondes en bendición y en gracia. Y te pedimos que sigas respondiendo a nuestras necesidades en la mañana de hoy, que sigas escuchando la alabanza. Señor, que toques corazones, que derrames de tu Santo Espíritu y que des fruto de gloria, Señor, en algún corazón que haya entrado a esta casa en necesidad. Todo para la gloria de tu nombre. Puedes buscar tu Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Damos comienzo en la mañana de hoy a una nueva serie dentro del tema de Avívanos. En abril, ahora vamos a estar trabajando con Avívanos, Refréscanos. El equipo de arte de la iglesia, ¿verdad?, que nos ayudan con las imágenes, ha desarrollado una imagen bellísima para este tema que yo solamente con mirarla, es una persona observando una hermosa cascada, no sé si usted lo ha visto, y ese mismo, como que no le llega a usted como algo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, que nuestra alma sea refrescada por el Espíritu Santo, por la presencia del Señor. Y no importando cuál sea tu necesidad en esta mañana, Él lo puede hacer. Y estamos en este tema y el verso base para este tema, junto con un verso adicional, pero el que vamos a considerar hoy se encuentra en el capítulo 3 del libro de Hechos, y es el 3:19. Si tienes tu Biblia, por favor, te puedes mantener sentado, pero sigue la lectura. Según la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y en la Reina Valera dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de que nuestra alma sea refrescada. En esta nueva serie vamos a estar considerando ese verso de muchas maneras durante el mes, pero hoy nos vamos a concentrar en este. Necesito decir unos datos acerca del libro de Hechos para aquellos que no están muy relacionados, ¿verdad?, la estructura en sí de la escritura. El libro de Hechos es simplemente considerado como una continuación del Evangelio de Lucas. Usted sabe que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue escrito por Lucas. Y en el verso 1 del capítulo 1 lo atestigua de esta manera. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro, o sea, el libro de Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí lo que se establece es que el libro de Lucas habla hasta la ascensión. Y el libro de Hechos entonces empieza a narrar todas aquellas cosas que sucedieron una vez Cristo ascendió al cielo. Él le dio una instrucción a los discípulos, que es la misión de la iglesia: id y predicad el evangelio a toda la criatura, y todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Así que esa era la asignación, eso era lo que ellos iban a desarrollar. Y estaba ahí todo escrito y está todo registrado ahí en el libro de Hechos. Así que el libro de Hechos en realidad es un recuento, es un libro de historia. Ahí se narra cómo la iglesia creció, cómo se desarrolló, los retos que enfrentaron y cómo fue desarrollándose esa iglesia durante todo ese tiempo tan difícil, cómo se expandió el evangelio a los gentiles, a lugares bien remotos. Todos esos viajes, todas esas cosas están ahí. Así que ese es el libro de la historia de la iglesia, de la formación de la iglesia. ¿Qué estaba pasando ahí en esos primeros capítulos? Pues narra cómo después que Jesús ascendió, los discípulos recibieron la instrucción de reunirse
y mantenerse en Jerusalén, porque había algo que el Señor le había dicho que iba a llegar a ellos una vez Él ascendiera y Él ya no estuviera. ¿Qué fue eso? El poder del Espíritu Santo. Él dijo, yo les voy a enviar un consolador y quédense en Jerusalén porque ahí yo los voy a visitar y le voy a enviar este consolador. Así que ellos se reúnen y un día glorioso en el cual estaban en esa reunión, me imagino yo que orando, tenían que estar orando, no podían haber estado haciendo otra cosa. Se derrama este poder del Espíritu Santo, que si usted quiere ver los detalles lo encuentra en Hechos 2. Y ahí se derramó y llegó el Consolador y ministró a la vida de estos hombres de una manera maravillosa. Nadie es igual antes y después que recibe el poder del Espíritu Santo. Se vive de una manera distinta. El Espíritu nos dirige, nos constriñe, nos indica qué pasos nosotros tenemos que dar. Le da a nuestra relación con el Señor otro tono. Es otra cosa cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo. Así que si usted no ha recibido esa promesa, no estamos hablando de cuando usted pasa y acepta a Cristo, que usted es como que lo sellan como propiedad del Señor. Estamos hablando de un poder adicional, de algo distinto, diferente, que es el que da poder a la vida del creyente y que se busca en ayuno, en oración y en ruego, en cercanía con el Señor. Llegó el Consolador y estos muchachos que estaban tímidos, no sé si usted recuerda que en la escena de los caminantes de Emaús, el mismo Cristo ya resucitado se encuentra a estos hombres caminando y eran varios de ellos desconsolados, desanimados, estaban dispersos, regados por ahí, porque Cristo había muerto y aunque ellos sabían que Él había prometido que iba a resucitar, pero estaban en un estado, yo diría que hasta depresivo. Y el mismo Jesucristo le pregunta a ellos, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿Cómo que ustedes se sienten? Y el mismo, entonces empiezan a narrar, pero tú no supiste que el predicador, que el que sanaba, lo crucificaron. Ellos no sabían en ese momento todavía que estaban hablando con Jesús. Esos mismos que estaban ahí, que más adelante el Señor se les muestra, son los mismos que reciben este poder y son los mismos que comienzan a predicar. Se dice que ese primer sermón que predicó Pedro, el fruto que tuvo fue que se convirtieron 3,000 almas. Usted se imagina un culto al aire libre que se conviertan 3,000 personas. ¿Dónde las vamos a meter nosotros, Dios mío? Así que eso fue un fruto maravilloso, que no era un fruto de estos hombres, era un fruto del poder del Espíritu Santo que había descendido a la vida de ellos. Y dice 3,000, pero ahí no están incluidas las mujeres y los niños, así que eran muchos más. Y los versos del capítulo 2, 41 al 47 nos narran cómo estos nuevos creyentes no se dispersaron, se empezaron a reunir en las casas, en los lugares que ellos habían designado, fueron bautizados, estudiaban la palabra, porque la vida del cristiano no queda en ese momento en el que se le entrega el corazón a Jesús. Ese es el comienzo, esa es la puerta, ese es el primer paso. Después de ese primer paso de reconocimiento al Señor, empieza un desarrollo de una vida espiritual y de cercanía con el Señor. Así que se reunían, estudiaban la palabra, porque la palabra enseña cómo tenemos que vivir. Celebraban la cena, la que nosotros celebramos aquí semanalmente, y hacían todo eso y se compartían y atendían sus necesidades los unos a los otros. Todo estaba perfectamente bien y en armonía hasta que suscita el primer milagro. Qué cosa contradictoria, ¿verdad? Cuando llega el primer milagro, que era la sanidad de un conocido mendigo, alguien que estaba en la esquina del templo allí todos los días esperando la peseta, no creo que fuera una peseta, pero la moneda que fuera del tiempo de ese momento. Estaba ahí, porque yo me imagino que él pensaba, esta gente viene a orar. Y cuando entran o cuando salen tocados, así que van a salir bien dadivosos, va a caer aquí la moneda. La cosa es que ese cojo estaba ahí y todo el mundo ya le conocía. Pero hubo un día en que los apóstoles que iban al templo a orar, y otra lección que nos enseña este libro, ¿verdad? Se vivía una vida de oración. Pues cuando iban de camino al templo a orar a la hora de las 3 de la tarde, está allí el cojo, pero fue el último día que el cojo estuvo allí. Porque ese día cuando él le pide a ellos y les tiende la mano, lo menos que se imaginaba aquel cojo es que lo que iba a
a impregnar su vida, no tenía nada que ver con metal acuñado, no era una moneda, era la cosa más poderosa que puede alcanzar la vida del ser humano, era la sanidad, pero más que la sanidad, era la salvación del alma. Así que cuando ellos le dicen a los discípulos que van entrando y les tienden la mano, ellos le dijeron, a ver si ustedes se acuerdan, no tenemos oro ni plata, pero de lo que, pues, ¿y qué tenía esa gente? Que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Tenían una fiebre terrible. Estaban llenos de poder. Así que allí encontraron al mendigo, el cojo se levanta, pero ese cojo estaba tan feliz, tan contento, tan lleno de gozo y con un deseo de alabar el nombre del Señor tan grande, que en vez de irse a su casa a contar el milagro, agarró a Juan por una mano y al otro por otra mano y empieza a brincar y a alabar en el templo el nombre del Señor. Yo me atrevo a pensar que ese hombre también recibió el bautismo del Espíritu Santo junto con la sanidad y junto con la salvación. Un combo agrandado. Eso no lo va a encontrar en los fast food, ¿sabe? Y no era un cojo de mentira. No era de esos que ponen un papelito y un día son sordos y después son ciegos y después se le está muriendo el hermano y después tienen cáncer y después se levantan con el cartoncito y siguen andando lo más derecho. No era un cojo que la comunidad reconocía. Así que dice el capítulo 3, los versos 11 y 12, que mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente no salía de su asombro. Y corrieron hacia ellos porque no podían entender, ¿verdad? Corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo a los noveleros. Usted sabe que ese es el deporte favorito puertorriqueño, ¿verdad? El novelero. Cuando usted vea un gran tapón, puede ser que haya pasado algo, pero puede ser que sea la fila de noveleros. Había muchos noveleros. Y los noveleros que estaban allí, la mayoría eran judíos. La mayoría era gente a la cual se le había dicho por muchos años y que se había profetizado que un día vendría el Hijo de Dios, nacería y daría su vida en la cruz del Calvario por la salvación de los pecados, por el dolor del alma, por la depresión, por las soledades, por cada mal que acecha y agobia la vida del ser humano. Pero esa gente, yo pienso que pensó que cuando el Señor murió, se acabó todo aquello. El asunto es que miren lo que él le dice, está en el verso 12, a ver esto, verso 12 del capítulo 3. Pedro les dice, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y entonces Pedro sigue predicando ya en su segundo discurso a todo el pueblo. Y es que él no podía entender cómo aquella gente que había visto a Jesús sanando todos los días varios milagros, salvación. La semana pasada se predicaba aquí de Zaqueo, cómo él fue a la casa de este hombre, se sienta con él simplemente para salvarle. Porque el Señor tiene muchas agendas con nosotros, pero la agenda más importante que tiene el Señor con nosotros es la salvación de nuestra alma. Sin salvación no tenemos nada, mi amado hermano. El don más preciado que nosotros tenemos es la eternidad que ha puesto Dios en nuestros corazones. Y esa eternidad hay que ponerla en las manos del Señor y hay que encaminarla en el lugar correcto, que es a la presencia del Señor. Y entonces ellos como que no podían entender. Y es que allí se estaba repitiendo, mi amado hermano, una situación que dolorosamente a veces se repite en nuestros días y se repite a nuestro alrededor. Y que aquel grupo de personas había visto, había escuchado, pero no habían podido reconocer quién verdaderamente era Jesús. De hecho, yo quiero decirte en esta mañana que aún hay gente todavía a estas alturas. Ha pasado tanto tiempo, tantas vidas han sido transformadas, tantos testimonios del poder de Dios, tantos milagros, y todavía hay personas tratando de investigar quién era Jesús. Si tú viniste en esta mañana aquí con esa pregunta, yo te tengo que decir lo que le dijo Pedro a esta gente. Ustedes no entendieron. Jesús era el Hijo de Dios y vino a salvarte. Vino a salvarte. Pero ellos no lo podían entender, porque
también pasa a veces. A veces pasa que nos sentamos en esas bancas, nos reunimos, predicamos, hablamos del amor de Dios, de su plan maravilloso, del perdón, de que quiere liberar nuestras cargas, de que quiere quitar nuestro dolor. Hacemos esa oferta con amor, con misericordia. Pero a veces, mi amado hermano, salimos caminando con las mismas cargas que llegamos, con el mismo dolor que llegamos, con la misma tristeza y la misma desesperanza que llegamos. Es como si fuéramos al supermercado y el dueño del supermercado dijera: en 1 hora tienen para llevarse todo lo que ustedes quieran gratis. Y usted está allí y está el carrito y usted se queda. Y usted sale con su carrito vacío, siendo toda la compra gratis. Es como ir a comprar y no comprar nada, donde todo es por gracia. Así que en esta mañana, si tú has venido con una necesidad en el alma, lo que estamos diciendo aquí es que Jesús salva. Lo que estamos diciendo aquí es que Él nos ama. Lo que estamos diciendo aquí es que quiere atender la necesidad tuya. Lo que estamos diciendo aquí es que no vayamos, por favor, a cometer el error que cometió el pueblo de Israel, de no reconocer a aquel que andaba en medio de ellos día a día, predicando su amor y su bondad. Pero volviendo a la predicación de Pedro, Pedro le explica a la multitud, y en su mayoría eran israelitas, que aquel que acababa de morir, entregado por ellos mismos a Pilato, ellos mismos fueron los que lo entregaron. Y él le dice: sí, ustedes lo entregaron con su silencio. Lo entregaron cuando le pidieron a Pilato que crucificara a Barrabás, que soltara a Barrabás y lo crucificara a él. Lo entregaron cuando ustedes pedían: crucifíquenle. De muchas maneras lo habían entregado. Y aquel que habían entregado, como ya mencioné, en el capítulo 3, verso 15, dice: mataron al autor de la vida. No sabían lo que estaban haciendo. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Aquel rechazado por ellos era Dios, era el Mesías prometido por los profetas, y que Dios lo había exaltado a resucitarlo de la muerte al tercer día. Y por la fe en ese Hijo de Dios es que aquel cojo había sido sanado. Y por la fe en ese Hijo de Dios es que cada vez que en este altar se hace un llamado, se impone una mano, se hace una intercesión, surgen grandes milagros. No es por los que estamos aquí arriba, no es por el que canta, no es por el que toca, no es por el que está por ahí vestido de blanco, es que el Señor está aquí. Y si tú crees, Él puede hacer maravillas en tu vida en la mañana de hoy. Ellos, por su ignorancia, habían cometido la peor falta. Mira, el ser humano puede cometer muchas faltas. Muchas faltas. Son interminables la lista. Pero la peor falta que puede cometer el ser humano es haber escuchado el mensaje de salvación. Haber escuchado acerca del amor de Dios, ese mensaje de esperanza, y haberlo rechazado. Pues este pueblo había cometido ese error. Y esto es lo que le está corrigiendo Pedro. Y haber rechazado al que venía a traerle liberación de las prisiones de su alma. Pero donde hay una falta, hay una oportunidad. Porque donde está Dios, hay oportunidad. Y Cristo vino a ofrecer una nueva oportunidad. Por tanto, con todo esto que Pedro le está diciendo y esta terrible acusación que le está haciendo al pueblo, que habían fallado, que habían pecado, que eran culpables por no haber reconocido al bendito Hijo de Dios y haber rechazado su mensaje, quedando en desesperación, ellos tenían el mismísimo problema que tenían antes de Jesús nacer, las mismas cargas, los mismos dolores, porque no habían entendido del amor de Dios. No había necesidad de que tuvieran cargas. No había necesidad de que hubiera enfermedad. No había necesidad de que caminaran en desesperanza. No había necesidad de que sintieran dolor. Había solución, y la solución era Jesús de Nazaret. Pero el evangelio, mi amado hermano, y este verso, por difícil que pueda parecer que hemos leído, no es un mensaje de condenación. Porque muchos piensan que el evangelio es para condenar, pero el evangelio es para salvar.
El evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que hay esperanza. La buena noticia es que hay perdón. La buena noticia es que hay restauración, que hay nuevas oportunidades, que hay vida nueva. Y aunque parece fuerte esta confrontación de Pedro, Pedro lo está haciendo con amor. Le está diciendo: ustedes han cometido una falta, pero es un mensaje de amor, de perdón y de gracia, porque él le da la solución y le dice a estos hermanos y nos dice a nosotros lo que tenían que hacer. Así entonces llegamos a este verso que leímos. Por tanto, ustedes cometieron este error. Ustedes rechazaron al maestro. Ustedes no entendieron su mensaje. Ustedes se desviaron del camino. Había esperanza y no la recibieron. Había perdón y no lo valoraron. Pero ¿saben qué? Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Ahí está la solución al problema. Ahí está la solución al problema. Y yo me quiero detener en ese verso porque hay varias cosas ahí. Primero es que alguien ha fallado. Lo segundo es que hay una solución maravillosa. Pero hay una acción que se demanda del ser humano y se demandaba de aquel pueblo. Y esas acciones, si las hacían y si nosotros las hacemos, van a desencadenar efectos maravillosos en el alma que solamente pueden venir del cielo. Porque aquí hay algo importante que se proclama en la mañana de hoy. No hay bien para el alma del ser humano que nos provenga del cielo. Todo don perfecto, toda bendición, toda sanidad, todo alivio a la sed del alma solamente se puede encontrar en Cristo, mi amado hermano. Solamente en Él, solamente en Él. Este verso es el plan de salvación, no es otra cosa. ¿Quién falló? Pues falló el pueblo de Israel. Cuando rechazaron a Jesús, cuando no le reconocieron, cuando no entendieron quién Él era, aunque había sido anunciado. Pero ¿saben qué? No solamente fallaron ellos gritando crucificarle, injuriándolo. No solamente fallaron ellos, porque todos hemos fallado. Yo no sé si usted se acuerda de la escena esta donde le traen al maestro una mujer pecadora. La ley decía que aquella mujer había que apedrearla, la ley. Pero el Señor vino a completar y a cumplir la ley, pero vino a traer un mensaje de esperanza. Está la mujer ahí, está el círculo de todo el que tenía piedra para tirarle a ella, cumpliendo lo que decía la Escritura y lo que decía la ley. Sin embargo, el Señor se dice que escribió algo ahí en la tierra que nadie sabe lo que escribió. Y le dijo a ellos: el que esté libre, tire la primera. ¿Cuántas piedras se tiraron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ejercicio en la conciencia. Cuando el Señor le dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo no sé, hay gente que piensa que Él escribió las cosas en la arena, ahí en el piso, de lo que había hecho cada uno. Yo pienso que eso no era tan necesario, porque con el poder que tenía Él, lo podía revelar al corazón. Por eso es que a veces venimos al culto, y cuando se predica la palabra, hay algo que nos mueve el alma. Y empieza a temblar ese corazón. A veces pasa gente aquí, mira, y tiene ese corazón agitado. Eso no es la palabra que nosotros decimos, es la presencia del Señor. Es el amor del Señor. Es que el Señor te quiere recibir. Es que el Señor te quiere abrazar. Es que el Señor quiere caminar contigo. Así que yo creo que el Señor le fue revelando a cada uno en su conciencia cuáles eran los esqueletos en el closet que tenían cada uno de ellos. Y gracias a la gravedad, Señor bendiga la gravedad, porque si no yo estuviera flotando aquí. Las piedras cayeron. Las piedras cayeron. Porque hubo un ejercicio en la mente de análisis y de conciencia. Ellos fallaron, pero también hemos fallado nosotros. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 3, 23, 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En otra versión dice destituidos, arrancados, cortada su comunión. Bueno, están arrancados de ahí. Pero por su gracia son justificados. ¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta? Nada. El precio fue pagado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por ese sacrificio perfecto, eterno, gratuito, por gracia, maravilloso. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y usted puede estar ahí con la trompa así para decir, yo no tiro ninguna piedra. Yo no dije crucificarle, yo no estaba allí, yo no había nacido. Claro que no había nacido si no estuviera bien viejito, cumpliendo como 300 años. Pero a veces hay otras maneras en las que nosotros podemos manifestar ese asunto, ¿no? Claro que no estuvimos al pie de la cruz. Claro que no injuriamos al maestro con nuestras palabras ese día. Claro que no estuvimos en el juicio alentando a Pilato, que yo pienso que fue bien cobarde porque se lavó las manos. Se lavó las manos. Claro, usted y yo sabemos que el plan de Dios es que Jesucristo muriera. Nada lo iba a impedir. Porque si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario, usted y yo no estuviéramos aquí. Usted y yo no tuviéramos esperanza. Estuviéramos hundidos en nuestras cargas y en nuestro dolor. Fuera como fuera, Él murió porque eso vino a ser, y por su muerte nosotros estamos aquí con esperanza de salvación y vida eterna. Pero muchas veces sus brazos se han extendido para nosotros en amor, en misericordia, para guiarnos, para enseñarnos el camino. Y nosotros le hemos mirado y hemos seguido de largo, porque a veces pensamos que nuestro criterio es más perfecto que el criterio del Señor. Otras veces hemos escuchado el consejo de Dios de muchas maneras, sea en la Escritura, sea en un mensaje, sea en un consejo, y hemos seguido caminando y hemos hecho oídos sordos. Otras veces nos hemos negado a perdonar a quien nos haya ofendido, o hemos ofendido a alguien y no nos hemos detenido a pedir perdón. En otras ocasiones hemos hecho acepción de personas y no hemos amado como Dios nos pide que amemos. En otras ocasiones hemos menospreciado el mover de su presencia, que nos quiere transformar, que nos quiere guiar. Hemos rechazado su provisión, su gracia, su amor, y caminamos por los caminos que no debemos andar y nos metemos en los lugares donde un hijo rescatado por la sangre preciosa de Cristo no debe estar. Y esos días son los días y los momentos en los que los rechazamos también. No eran culpables solamente el pueblo de Israel, ¿verdad? Y hemos olvidado que todo lo que somos y tenemos, a veces se nos olvida que por nuestro esfuerzo, que porque nos fajamos, que porque somos buenos y fajones y disciplinados. No, mi amor, es por su misericordia, es por su grande amor que podemos vivir. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha extendido la mano? Por eso nosotros a veces llevamos cargas pesadas y hay desesperanza en nuestro corazón. Y por mucho que caminamos y caminamos y caminamos, no encontramos alivio. Porque le hemos dicho al Señor, adiós, nos vemos. Y Él está allí con la mano extendida, con su propuesta para nuestra vida, con su plan eterno. Porque no quiere que tengamos dolores en la vida. Porque sabe que si vamos por los caminos equivocados vamos a tropezar. Pero ¿sabes qué? Hay una solución. Y la solución que la palabra presenta son esas dos acciones que hay que tomar. Y el llamado no era solamente para el pueblo de Israel, es para nosotros también. Suena difícil, el texto es fuerte y no esas palabritas de arrepiéntete y convierte como que nos ofenden. Pero no son tan feas, ¿no? Fíjate. No son tan difíciles. Mire, arrepentirse tiene que ver con el pensamiento. Arrepentirse tiene que ver con un análisis, con un confrontamiento de tu corazón, de tu interior, de tu mente, con la palabra del Señor, con una evaluación de tu camino, con eso, mirarse en un espejo y darse cuenta cuál es la vida que estamos viviendo y cuál es la vida que debemos vivir. Eso es arrepentirse. Cambiar de pensamiento, reconsiderar, evaluar, sentir ese pesar, sentir ese dolor que a veces no lo podemos identificar. Y es el primer paso, pero es el más difícil que se le hace al ser humano. Viene a mi mente la imagen de un niño que ha peleado con su hermanito.
Y en la pelea le arranca un poco de pelo. Cuando viene la mamá, porque el otro le da la queja, claro, él está así con el puño apretado, con el pelo saliéndosele, usted sabe, por aquí por las manos. Y la mamá le pregunta, ¿fuiste tú? ¿Qué tú le hiciste? Y él, no, mami, yo no fui. ¿Cómo va a ser? Muchacho, yo jamás le haría. Pero el pelo está ahí en la mano. La evidencia está ahí, pero no lo quiere reconocer. Él le dice al pueblo, piensen, mediten, busquen en su mente y su corazón y reconozcan lo que han hecho. Cambien su actitud con respecto al mensaje del Evangelio. Pónganle atención, miren lo que vino a hacer Cristo por ustedes. La otra palabra es convertirse. Y esta lo que quiere, esta segunda acción es la que completa, porque dice que esta es la acción de entonces, voy por aquí, fíjate, voy mal. Este camino no tiene salida. Este camino me está doliendo, me está hincando, no me da ningún fruto de bendición a mi vida, pero sigo por ahí. Pues convertirse lo que quiere decir es, te diste cuenta que no vas por el camino correcto. Te diste cuenta que tu vida no tiene sentido. Te diste cuenta que no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo te ha tocado y te ha dejado sentir que así no es. Conviértete da la vuelta y camina hacia Cristo. Camina hacia Dios. Camina, cambia de dirección. Eso es lo que quiere decir convertirse, revertir, volver, cambiar, hacer un about face como hacen los militares, ¿verdad? Envolverse y tornar la vida, las decisiones, las prioridades, la mente, todo, tiempo, tesoro, toda la vida en las manos del Señor. Y esa decisión, que es la decisión más importante de la vida, según este texto, tiene unos efectos maravillosos. El primer efecto, mi amado hermano, es que es borrón y cuenta nueva. La palabra enseña que cuando reconocemos a Cristo, cuando le damos el primer lugar a Dios, cuando vivimos en su voluntad, cuando dejamos que Él obre en nosotros, cuando dejamos que el Espíritu nos guíe, cuando dejamos que Él nos dé esa paz que nos quiere ofrecer, cuando le entregamos el corazón, recibimos nueva vida. Muchas veces Dios nos perdona, mi amado hermano, y dice la palabra que cuando Él nos perdona, ¿qué hace con esos pecados? Los echa al fondo de la mar. Y todos los días pasa lista y nos recuerda todos los días. ¿Recuerdas que te portaste mal, tiraste la piedra? No. Dice la palabra que Él jamás se vuelve a acordar de tu falta. Jamás se vuelve a acordar. Pero ¿sabes qué? Hay uno que sí se acuerda y se llama el enemigo de las almas. Y ese sí nos gusta soplarnos en el oído cómo caminábamos antes. Y a ese le tenemos que decir, cuando yo vine a Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En la Reina Valera dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, al zafacón. Ziploc, tape alrededor del zafacón, en el hoyo más profundo, donde nadie lo puede rescatar. Esa falta. El que está en Cristo, nueva criatura es. Por último, se dice que el beneficio adicional que tiene ese ejercicio que nos está pidiendo la palabra en la mañana de hoy es recibir de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. ¿Y qué estamos hablando cuando habla de tiempo de refrigerio? Fíjate, aquí se habla de tiempos, pero la palabra que se utiliza aquí no tiene nada que ver con el reloj. Está hablando de momento, ocasión, oportunidad. ¿Okay? Así que lo que se habla aquí es que al pueblo de Israel se le había prometido una nueva etapa de la vida, una nueva era, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo donde ya no estarían sumidos en las cargas, atados a la ley, no estarían en sufrimiento, en dolor, en persecución, en prueba. Era la era de la salvación. Era la era que ha llegado aquí en la mañana de hoy para el que tenga necesidad. Era un tiempo nuevo
que se había provisto mediante el sacrificio de Cristo una nueva época en el que se iba a recibir un refrigerio. Es como aquellos tiempos gloriosos. Yo recuerdo cuando yo estaba en Los Cantores, un grupo que estuve 2 o 3 años, salíamos a muchas iglesias y a veces íbamos a unas iglesias muy buenas que después que terminaba el culto, casi todos íbamos sin comer, sin cenar. Y cuando terminaba el culto, a veces nos llevaban a un cuartito. ¿Usted sabe lo que dan en esos cuartitos de las iglesias cuando termina el culto? Y nos daban un refrigerio. No es que eso fuera a sustituir la cena, pero qué alivio ese refresquito, ese vasito de agua. Algunos hasta que llegaran a casa y otros hasta el fast food más cercano. Pero era un alivio. No saciaba todo, pero era un alivio. La palabra usada aquí para refrigerio quiere decir recuperar el aliento, quiere decir revivir, quiere decir renovar, quiere decir fortalecer. Es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento en esta ocasión y denota descanso, denota consuelo, denota alivio. Es como un respiro, un espacio, un break, como cuando subimos una cuesta. ¿Cuántos han subido una cuesta a pie? Y vamos por la mitad de la cuesta ya. Casi así yo estoy ahora mismo. Mire, y usted se para a mitad de la cuesta y hace como... Yo no sé por qué nos doblamos, pero lo hacemos. Y ese airecito como que nos da una nueva fuerza. Respiramos hondo y volvemos a la vida. Aquí se refiere a un tiempo de libertad, a un tiempo de perdón, a un tiempo de vida nueva. No importa cuál haya sido tu vida pasada, hay reposo, hay paz. No importa cuál es la situación que hayas traído en tu corazón en el día de hoy, hay consuelo, hay alivio, hay descanso. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Reina Valera dice: cansados y trabajados, cargados, ¿verdad? Y yo les haré descansar. ¿Sabes qué? Esto no era solamente para el pueblo de Israel. Para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana está este llamado. Para cada uno de los que está aquí en esta mañana hay refrigerio mediante la presencia y el mover de su Espíritu Santo. La gracia está repartida, está presente, está ofrecida. Solo hace falta que nosotros tomemos las decisiones correctas. Para mí una decisión correcta en esta mañana es arrancar para este altar y presentarle el corazón tal cual es delante de la presencia del Señor. No confiando en un anciano, no confiando en un pastor que va a orar, confiando en el poder y la gracia sanadora y salvadora de Cristo el Señor. Ya no tienes que caminar cargando tus cargas como el hombre que se monta en la guagua, ¿verdad? Hemos contado este chiste o esta anécdota. Se monta pero se deja el paquete ahí. No. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú andes cargado, que tú andes trabajado, que tú te sientas en tu casa y digas: Dios, pero yo fui a la iglesia y me siento igual. Pues no te sientas igual. Deja las cargas en esta mañana en las manos del Señor. No te vayas con preocupaciones, no te vayas con dolor, no te vayas con cargas, no te vayas con desesperanza y mucho menos te vayas sin salvación, habiéndose comprado para ti una salvación tan grande en la cruz del Calvario. Ya no tienes que caminar cansado del camino. Hay un himno que yo no sé si tú te puedes poner en pie y acompañarme a tararearlo ahí más o menos, que dice: cansado del camino, sediento de ti. Es posible que aquí hayan muchas vidas en esta mañana sedientas de diferentes cosas. La buena noticia es que aquí está el Señor. Vamos a entonar esto aquí. Luego los muchachos van a cantar un himno. Cansado del camino, sediento de ti. Díselo del corazón al Señor y pido a los ancianos que vayan pasando. Un desierto he cruzado, sin piensas he llegado. Luché como soldado.
destacar en esta mañana una última cosa. Mira, el texto dice: vendrán de la presencia del Señor refrigerio. Yo quiero decirte en esta mañana, quizá lo dije en el mensaje, no lo recuerdo, pero no hay otro lugar, no hay donde más. Es aquí, en este altar. Es delante de la presencia del Señor. No está en el trabajo, no está en los logros, no está en lo que tienes, no está en lo que alcances, no está en lo mucho que te esfuerces, aunque hay que esforzarse. Está en Cristo Jesús, la paz del alma. Está en Cristo Jesús la salvación. Por favor, si tú no has aceptado a Cristo como Salvador, no te vayas sin salvación en la mañana de hoy. No te vayas sin salvación en la mañana de hoy. Si en algún momento lo has aceptado, pero todavía sientes esa carga, necesitas que sea refrescado en la mañana de hoy por el poder del Espíritu Santo. Solamente en la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios. Y yo te invito a que en esta mañana, por la razón que tú sientes en el corazón, tú te acerques, tú vengas, tú traigas tu corazón tal cual es y tú te acerques a este altar. Y yo te aseguro que vas a recibir el refrigerio que tu alma necesita. No por estos queridos hermanos, es que el Señor está aquí, es que el poder del Espíritu Santo está aquí, es que Él vive y reina para siempre. Así se acerquémonos al Señor. Los muchachos entonan este cántico y tú te acercas al altar del Señor. Mientras alguien llega a ministrarte, sigue presentándote delante del Señor. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sé que Dios va a refrescar tu vida. Él lo prometió. No me dejes ir.